Muy buenas tardes. Hoy damos inicio a la segunda ponencia magistral del Ágora Time. Bienvenidos a los asistentes del día de hoy y principalmente al maestro Adalberto Conrado León Hernández, quien nos hablará de la conferencia La aplicación médica psicológica para víctimas de torturas, tratos crueles e inhumanos. Pero para ello voy a dar una referencia del doctor que de verdad es una eminencia y que es un honor que esté con nosotros porque sé la agenda que tiene y las ocupaciones que tiene y que además, déjenme presumir que es parte del claustro docente de la Universidad Ágora Hispanoamericana. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, maestro. Voy a hablar un poco de su reseña de él, digo un poco porque si me agarro hablando todo su currículum, nos vamos a llevar en su currículum y es más ahorita relevante la diserción y el conocimiento que va a compartir con nosotros. Es especialista en medicina legal y forense, máster en salud mental, psiquiatría forense, patología dual, perito de antropología física forense, docente universitario en las materias de medicina legal, antropología forense, método de identificación humana, metodología jurídico-pericial dentro de la maestría en ciencias forenses e investigación criminal, así como en las licenciaturas de medicina, criminología, criminalística y derecho, Escuela de Medicina en la Universidad Vasco de Quiroga, Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas, y en diversas instituciones académicas. Tiene diplomado en criminalística por el Instituto Nacional de Ciencias Penales del INACIPE e Instituto de Ciencias Jurídicas, diplomado en antropología forense por la Sociedad Mexicana Forense, con grado de perito en antropología forense, acreditación en el curso de práctica forense para unidades de antisecuestro, impartido en United States Department of Office of DAP, egresado de la especialidad en medicina forense, con aval en la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional, obteniendo mención honorífica al mejor desempeño académico, egresado del máster en salud mental con áreas itinerantes en psiquiatría forense y patología dual de la Universidad Miguel Hernández, certificado en el Consejo Mexicano de Medicina Legal y Forense, entre muchas más área que conoce, bueno, especializado en forense y en psiquiatría, como lo vemos, y con una, de verdad, insisto, una ponencia que es su especialidad, la aplicación médica psicológica para víctimas de tortura, tratos crueles e inhumanos. Así que dejo el uso de la voz al doctor. Adelante. Muchas gracias, maestra. Excelente tarde a todos los asistentes. Antes que nada, quiero agradecer a la Universidad Ágora Hispanoamericana por la distinción y consideración a impartir este tema de bastante relevancia, y particularmente a la maestra Ana Luz Mila Barrera en su carácter de rectora. Yo el día de hoy vengo a platicar un poco sobre lo que es el protocolo de Estambul y particularmente lo relacionado con el dictamen médico psicológico, relacionado con casos de posible tortura, tratos crueles, inhumanos y o degradantes. En tiempos recientes, en el segundo semestre del año próximo pasado, del año 2022, salió una nueva edición del protocolo de Estambul. Y bueno, ¿qué es el protocolo de Estambul? Lo hemos escuchado multiplicidad de veces. Es una herramienta eh, que se adoptó por Naciones Unidas para efecto de precisamente documentar de manera fehaciente casos relacionados con tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes. Es una guía que contiene directrices, que contiene algunas indicaciones para garantizar buenas prácticas en la documentación de este tipo de casuística. Y bueno, de cierta manera, pues está con estándares relacionados a derechos humanos, estándares internacionales para efecto de llevar a cabo una adecuada valoración corporal y desde el punto de vista psicológico también advertir el daño relacionado con este tipo de derechos. El protocolo de Estambul en sus orígenes, hacia el año 1999, fue desarrollado por 75 expertos en derecho, salud y derechos humanos
aproximadamente 40 organizaciones fueron las que participaron de manera muy activa y que pertenecen a alrededor de 15 países. Fue aprobado por la ex alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Mary Robinson, hacia el año de 1999, el día 9 de agosto. Y bueno, hacia el año 2001, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos publica la primera edición, que posteriormente fue adicionando o robusteciendo más información relacionada como eh, cómo llevar a cabo de manera correcta la documentación de la tortura, los tratos crueles, inhumanos y degradantes. Y es hasta el año 2022, en el segundo semestre del año, donde de nueva cuenta sale una nueva edición donde se adicionan 2 acápites más para poder llevar a cabo de manera correcta esta documentación de la tortura, los tratos crueles, inhumanos y degradantes. A la actualidad han participado alrededor de 180 participantes de 51 países. El proyecto pues ha sido dirigido en la actualidad con representantes de 4 organizaciones muy importantes de derechos humanos y organizaciones que tienen que ver con la sociedad civil, como Médicos de Derechos Humanos, Consejo Internacional para la Rehabilitación de Víctimas de Tortura, la Fundación de Derechos Humanos de Turquía y Red Cross. Otros 4 órganos fundamentales contra la tortura de Naciones Unidas, particularmente el Comité contra la Tortura, el Subcomité para la Prevención de la Tortura y el Relator Especial de la Tortura, así como el Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para Víctimas de Tortura. Y bueno, este es el contenido. Inicialmente tendríamos 6 ejes, ahora se han adicionado 2 más. Uno de ellos es relacionado con el papel que juegan los profesionales de la salud, hablando propiamente de médicos, de psicólogos, de la documentación, de la tortura y los malos tratos en diferentes contextos. Aquí nos habla un poquito más sobre la documentación de la tortura en casos no legales, es decir, de todo aquel personal de la salud que tenga contacto con alguna persona o alguna víctima donde se presuma actos constitutivos relacionados con violación a derechos humanos y particularmente tortura, pues tendrá la obligación de documentar de manera fehaciente ese suceso y en su momento dar parte a la autoridad. También tenemos algunas directrices relacionadas con el cómo se ha llevado a cabo o cómo se tendría que estar llevando la implementación del protocolo de Estambul mediante la creación de comisiones para darle seguimiento que se manejen de manera autárquica, de manera autónoma, que no pertenezcan a instituciones o dependencias a las cuales se les haya generado quejas o alegaciones de tortura. Y los otros 6 apartados que ya desde las primeras ediciones se tenían contemplados, que son relacionados con la normatividad, con la legislación internacional, particularmente la mayor cantidad de ellas relacionada con Naciones Unidas, con el derecho internacional, códigos éticos relevantes, la Declaración de Tokio, eh, las reglas de Nelson Mandela para el tratamiento de las personas que están privadas de la libertad, las directrices establecidas por la Declaración de Bangkok, que van enfocadas a la cuestión de perspectiva de género, cuestiones relacionadas con el abordaje o la documentación en niños, niñas, adolescentes, cuestiones relacionadas con grupos LGTBIQ, cuestiones relacionadas con personas en calidad de migrantes, en calidad de orientación sexual, como lo comentaba hace un momento. Y bueno, maneja o trata de abordar de manera holística este fenómeno, dado que la tortura se entiende que está generada por la quiesencia del Estado. Y desde tiempos más remotos, pues se consideró como una práctica normalizada, sobre todo en aquellos casos que tenían interés legal, particularmente con el derecho penal. Tenemos algunas directrices relacionadas con la investigación legal, la tortura y los malos tratos, el cómo llevar a cabo las entrevistas por parte de área de psicología, de área médica,
donde se tiene que generar un proyecto de cómo se va a llevar a cabo toda esta documentación. El hecho de designar un coordinador de la investigación, quien tendrá a su vez que ver los perfiles o la idoneidad de todos los profesionistas que van a intervenir en la documentación de la tortura. Esta documentación siempre se manejaba o se establecía que tendría que llevarse a cabo en un lapso no mayor a 6 semanas de haber sido cometido este hecho. Actualmente, pues nos habla de que tendríamos que documentarla en la manera de lo posible dentro de las primeras 48 horas de haber sido cometida. Sin embargo, se puede llevar a cabo esta valoración o esta documentación en cualquier momento. No hay un límite espacio temporal para poder llevar a cabo esta documentación. Veremos algunas cuestiones o habla sobre algunas cuestiones relacionadas con las pruebas psicológicas, los tests que se llegan a emplear para acreditar o documentar el daño psicológico con motivo de los hechos constitutivos de delito relacionados con tortura. Y bueno, entonces, pues esa es la nueva actualización, son 2 apartados más, donde se habla o se reúne toda la experiencia que han adquirido todos los entes o todos los órganos de prueba gubernamentales y no gubernamentales con relación a la tortura. Se considera la tortura a todo acto, toda aquella acción u omisión que cause o genere a una persona dolores y sufrimientos graves. En su momento así se manejó, tanto en la esfera física como en la esfera psicológica. Sin embargo, esto de grave es muy subjetivo. ¿Qué tan grave puede ser para una persona una acción o un hecho? ¿O qué no tan grave puede ser? Entonces, esto de hablar en cuestión del sufrimiento, pues se traduce como una lesión que es toda alteración a la salud por una causa externa y no solamente englobaría la cuestión física, sino la cuestión psicológica, recordando que la salud es el estado de bienestar biopsicosocial del individuo, no solamente la ausencia de enfermedad o invalidez. En todo momento, la tortura ha sido prohibida. Se maneja bajo el precepto de Jus Cogens, es decir, es una norma genérica que debe de aplicarse en todos los países. No se debe de permitir en ningún momento, pero pues se habla mucho de que esta tortura está relacionada con la obtención de una información, de obtener algún dato de prueba mediante la intimidación, mediante la coacción o por cualquier razón basada en algún tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos, provocados o consentidos por una persona en el ejercicio de funciones públicas. Pero en la actualidad, pues no solamente será el servidor público el que genere tortura, y esto va con relación a la ley general para sancionar, para prevenir y sancionar la tortura. Entonces, lo vamos a ver un poco más adelante. Esto es algo de esta ley que he comentado, la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura, otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Establece en el numeral 24 que comete el delito de tortura el servidor público que, con el fin de obtener información o una confesión con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medio de coacción, como medida preventiva o por razones basadas en discriminación o con cualquier otro fin, cause dolor o sufrimiento físico o psíquico a una persona. Es una ley de orden general, es decir, es para observancia de todo el territorio nacional. Antes, cada entidad federativa pues sacaba su ley. En este caso, pues tenemos ya leyes de orden general. La fracción segunda nos establece que cometa una conducta que sea tendente o capaz de disminuir o anular la personalidad. Una de las intenciones que busca el torturador, pues es generar una despersonalización del sujeto, ¿sí? Generar esa afectación en la esfera psicológica. Uno de los tipos de tortura más graves, pues es la humillación. Hay gran cantidad de métodos de tortura que se emplean para llevar a cabo este propósito. La fracción tercera de este mismo numeral nos establece que realice procedimientos médicos o científicos en una persona sin su consentimiento o
sin el consentimiento de quien legalmente pudiera otorgarlo. Siempre que se lleva a cabo este dictamen médico psicológico para documentar la tortura, los tratos crueles, inhumanos y degradantes, precisa un consentimiento válidamente informado y será un consentimiento explícito, es decir, tendrá que estar impreso en un papel y tendrá que asentar su nombre y su firma. Esto, pues, autorizando que se lleve a cabo los exámenes pertinentes para poder aportar los elementos suficientes y configurar o vislumbrar esta situación de tortura. El artículo 25 nos habla que también comete el delito de tortura en particular, o sea, no solamente será el servidor público, esto de acuerdo con este ordenamiento legal que he comentado para observancia en el territorio nacional. Fracción primera, con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de un servidor público que cometa alguna de las conductas descritas en el artículo anterior, o fracción segunda, con cualquier grado de autoría o participación, intervenga en la comisión de alguna de las conductas descritas en el artículo anterior. Entonces ya no solamente se circunscribirá en la cuestión del servidor público, en las acciones o omisiones que despliega el servidor público, sino también será por particulares. ¿Cuál es la penalidad por hechos de tortura para un servidor público? De 10 a 20 años de prisión, 500 días multa, destitución, inhabilitación. El particular de 6 a 12 años de prisión con 300 días multa, ¿sí? Y bueno, el artículo 26 también nos habla de la pena de 10 a 20 años de prisión y de 500 días multa al servidor público que incurra en alguna de las conductas previstas en el artículo 24, que he citado con anterioridad, de la presente ley general. Tratándose del particular a que se refiere el artículo 25 de esta ley, se le impondrá una pena de 6 a 12 años de prisión y de 300 a 600 días multa. Y bueno, tenemos pues algunas atenuantes, algunas agravantes y adicionalmente también se habla que cuando el servidor público, cuando el sujeto activo tenga el carácter que he comentado, se le va a imponer la destitución, la inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, y esto sería por un lapso de la privación de la libertad impuesta, la cual empezará a correr una vez que se haya cumplido con la pena privativa de la libertad. Entonces, eso es lo que nos habla, pues, esta legislación, este ordenamiento legal, esta ley general. El artículo 27, pues, nos habla de algunas agravantes, cuando son, por ejemplo, menores de edad, niños, niñas, adolescentes, cuando sean mujeres, cuestiones relacionadas con perspectiva de género. Hay que tener en cuenta que el género es una construcción sociocultural y se considera la clase social más desfavorecida por cuestiones de machismo, de misoginia, ¿sí? Entonces, pues este sería una de las agravantes. Cuando la víctima es una persona con discapacidad, cuando la víctima es una persona adulta mayor, es decir, grupos vulnerables y algunos grupos minoritarios, comentaba aquellos que están relacionados con orientación de sexualidad, grupos LGTBIQ, por citar algunos. Y bueno, en una fracción quinta de este numeral, pues nos habla sobre la violencia sexual. A veces es muy complicado el documentar la violencia sexual, dado que la víctima muchas de las veces no genera ese rapport o esa confianza para poder transmitirnos ese suceso que le ha generado una afectación, por cuestiones de vergüenza o incluso eh, por cuestiones relacionadas con trastornos de estrés postraumático, donde de cierta manera pues dejan alguna información insubsistente hasta que no se llega a conmemorar de nueva manera. Entonces, tenemos también condiciones de personas migrantes, afrodescendientes o pertenencia a algún pueblo, a alguna comunidad indígena de la víctima, cuestiones relacionadas con la afinidad biológica, lo que anteriormente pues tenía mucha relación con lo que era la raza, ¿no? La condición de periodista, personas que se dedican a dar información, personas que estén en pro de los derechos humanos. Entonces, pues son algunas de las agravantes que se contemplan dentro de este numeral. La identidad de género, como ya lo comenté, la orientación sexual. Y bueno,
los autores o partícipes cometen el delito de tortura con el propósito de ocultar información. En todo momento, pues no podemos ser partícipes de la comisión de ese delito. Tenemos la obligación de dar parte a la autoridad, de documentar todos estos hechos donde se presuponga la tortura, los procesos crueles, inhumanos y degradantes. Entonces, si no lo hacemos, estaríamos siendo copartícipes. En la actualidad, pues tenemos ya diferentes áreas, por ejemplo, en fiscalías estatales, Fiscalía General de la República, tienen áreas específicas para la investigación de la tortura. Se manejan, pues, aunque pertenecen al mismo ente, pues se manejan por separado. Ellos tendrán en su momento, pues, que confeccionar una carpeta de investigación por este tipo de hechos y de cierta manera, pues serían una autoridad aparte o diferente a la cual comete la tortura o a la cual le generan esa imputación, se le generan ese tipo de alegaciones. Atenuantes, pues reducción de una tercera parte cuando los autores o partícipes proporcionen información relevante e inherente a un caso en concreto que permite esclarecer un hecho de investigación criminal, de interés criminal, identificar a otros responsables, no sean reincidentes y se garantiza la reparación integral del daño a la víctima, que es algo de lo que nos marca o nos establece este protocolo de Estambul, el llevar a cabo una reparación de los daños, ¿sí? El artículo 28, pues establece las penas previstas para el delito de tortura se podrán reducir en una tercera parte cuando los autores proporcionen esta información que he comentado relevante para la investigación, para esclarecimiento de hechos. Tenemos otros delitos vinculados que lo comenté o lo enuncié de manera muy rápida hace un momento. El artículo 30 establece que al servidor público que sin tener la calidad de garante o teniendo conocimiento de la comisión de conductas constitutivas de tortura, se abstuviere de denunciar inmediatamente las mismas, se le impondrá una pena de 3 a 6 años de prisión y de 250 a 500 días multa. Entonces, por ejemplo, el personal de salud o el personal forense que trabaja en áreas de procuración y administración de justicia, en centros de reclusión, que en algún momento advierta la presencia de lesiones que guarden relación con tortura o con malos tratos o tratos crueles, inhumanos o degradantes, lo tendrá que documentarlo en el respectivo documento que en su momento vaya a generar valoraciones médicas, consultas, etcétera. Y bueno, a quien injustificadamente impide el acceso inmediato a los lugares de privación de la libertad para que te realicen las acciones de inspección señaladas en esta ley, se le impondrá pena de 3 a 6 años de prisión y de 100 a 250 días multa. Esto es decir, que no trate de encubrir esos hechos. Se tiene que generar esta investigación de manera bastante pormenorizada y se generaría pues de manera conjunta de manera inter y multidisciplinaria. También el delito de tortura se investigará mediante una cuestión de denuncia, noticia criminal o vista de la autoridad judicial. Muchas de las veces el órgano jurisdiccional solicita dictamen médico psicológico con base en las directrices del protocolo de Estambul. Esto en aras de establecer que hubo violación a derechos humanos. Tenemos una condición denominada la exclusión, es decir, que el principio de exclusión, perdón, que toda aquella declaración, toda aquella información obtenida bajo tortura, bajo coacción e intimidación, pues quedaría insubsistente. Entonces, por eso se habla de esta ley de exclusión y tendremos que, pues, advertir si existió o no la tortura. Y bueno, habrá violaciones al debido proceso, había violaciones a los derechos humanos, y por otra parte será la investigación propiamente del delito de tortura. Pero en todo momento se tendrá que confeccionar una carpeta de investigación de manera integral. El dictamen médico-psicológico con base en directrices del protocolo de Estambul no es vinculante, no se puede emplear como un único elemento para poder acreditar la tortura. Y tendremos que checar todos y cada uno de los elementos que están insertos dentro de las carpetas de investigación. Se tendrán que ordenar actos de investigación, se tendrán que recabar
entrevistas para mejor proveer a la investigación. Que muchas de las veces decían, pues, solicito el dictamen médico psicológico, hay una alegación de tortura, hay una violación de derechos humanos, entonces solicitaban la colaboración de, por ejemplo, en nuestra casuística, de médicos del sector salud y psicólogos, se le habilitaban y ¿qué es lo que pasaba? Que el abogado de la defensa pues se apersonaba con ellos y quedaban acorde o de acuerdo con el resultado que querían que saliera. Entonces, pues definitivamente dejaban de ser imparciales y obedecían nada más a ciertos intereses. Y aparte no se confeccionaba una carpeta de investigación. La entidad por excelencia quien deberá de generar este tipo de documentación o elaborar este tipo de dictámenes serían las comisiones ejecutivas de atención a víctimas o en su caso Comisión Nacional de Derechos Humanos. Comisión Nacional de Derechos Humanos se maneja de manera autárquica, es decir, no pertenecen al Poder Ejecutivo, ni Legislativo, ni Judicial. Y bueno, pues está en pro de los derechos humanos. Pero también el perito independiente puede aportar esta información, puede estructurar y llevar a cabo este tipo de dictaminaciones. Únicamente, el único requisito sería que satisfaga, que se ciña o se ajusta a las directrices establecidas por este protocolo de Estambul. Es lo único. Anteriormente, pues tendríamos que el protocolo de Estambul venían en formatos estandarizados, venían foliados, en 6 tantos, con hojas de diferente color, se manejaban de manera muy discrecional bajo principio de confidencialidad. Es una cuestión que obedece a las normas éticas. En todo momento, pues, se documentaba y se le daba el efecto que tendría que ser, de acuerdo al resultado que se emitiera. Actualmente no, actualmente pues ya es más desformalizada esa parte, lo que únicamente lo que se establece pues es que sí satisfaga cada uno de los rubros, cada uno de los puntos o de las directrices establecidas por esta herramienta. En todo momento, bajo la cuestión de las normas éticas, los códigos de conducta, pues tendremos que manejarnos bajo principios de beneficencia, de no maleficencia, de confidencialidad. Sobre todo es por ello que de aquí deriva el que obtengamos los consentimientos informados cuando se realice este dictamen médico psicológico al inicio y al término de la valoración. Además, esta valoración, pues, puede ser que lleve o que precise gran cantidad de tiempo. Resultaría imposible el llevar a cabo o recaudar toda la información en una sola sesión. Tendremos que llevar a cabo las sesiones que sean necesarias para documentar de manera objetiva el daño o la alegación de tortura. Y bueno, pues tanto la tortura como los malos tratos son dos fenómenos diferenciados. De acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el criterio esencial para distinguir la tortura de los malos tratos es la intensidad del sufrimiento. Veíamos lo mismo, ¿no? ¿Qué tanto sufrió? ¿Fue mucho o poco? Es algo también muy subjetivo. Hablaríamos en general, pues, de lesiones, ¿no? Porque esto es muy relativo. Ahora bien, pues siempre se requiere un análisis caso a caso. Cada caso es único, irrepetible y tiene ciertas particularidades. Aquí en México, desde hace algún tiempo, se estuvieron creando algunas encuestas por un ente que creó el INEGI. Son encuestas de la EMPOL, ¿sí? Encuestas dirigidas a, encuestas nacionales dirigidas a la población privada de la libertad. Todas aquellas personas que se encontraban en centros de reclusión, tanto en ceferesos como en centros penitenciarios locales. Y esto, pues, eran sujetos mayores de 18 años, desde luego, tanto del sexo masculino como del sexo femenino, para dimensionar cuál era el problema o qué tan frecuente era la tortura en la población. Entonces, pues estas encuestas arrojaron información muy importante. O por ahí un ente, World Justice Project, que empezó a generar esta estadística, y aun y cuando la estadística se hablaba por parte del relator que estaba con su registro o que no eran las cifras reales, pues sí mostró valores exorbitantes de la tortura. Es decir, que se maneja o se ha empleado de manera sistematizada en todo momento, se ha normalizado, por así decirlo.
Y bueno, hablábamos sobre qué es la tortura y qué es el maltrato. Hay algunas definiciones, hay algunos criterios. Siempre la tortura va encaminada en la obtención de una información, de una confesión, un propósito en concreto. Mientras que el tracto cruel e inhumano, pues no lleva un propósito en concreto. Solamente se inflige un nivel considerable de sufrimiento o de dolor. Ultrajes de la dignidad personal, también sin propósito concreto, se inflige un nivel considerable de humillación o de degradación, que es el método de tortura pues más grave, ¿no? La afectación psicológica, particularmente la humillación. Pueden existir pues acciones tendientes a generar miedo, a generar bastante intimidación en las víctimas. Pueden existir maniobras tendientes a la deprivación sensorial, les tapan los oídos, los ojos, palabras, cortan cartucho a las armas, generan lesiones, algunas prácticas que generan sensación de asfixia, de ahogamiento, por citar algunas. Son múltiples y variados los métodos de tortura que se pueden llegar a emplear. El propósito de la intervención del área médica pues es verificar o el constatar esa huella física material, esa lesión, esa marca, esa condición que le generó con motivo de esas lesiones. Y por ello que es muy importante el generarla en un tiempo muy corto. Entre más pronto se pueda llevar a cabo es mejor. ¿Por qué? Porque todas las lesiones tienden a sanar. Si son moretones, son equimosis o exfoliaciones, coloquialmente conocidas como raspones, pues van a cicatrizar, se va a reabsorber la sangre y ya no va a haber esa marca o ese esfregio o esa esquema que pudiera generar pues esa correlación entre lo que han narrado con lo que estamos verificando sobre la superficie corporal. Entonces, pues son en la esfera física como psicológica. Y bueno, siempre se generará determinados grados de violencia, ¿no? Después en aras de tener un control. Son mecanismos de control que se emplean para poder en su momento obtener alguna información, y bueno, pues tienen esa característica que han sido legitimados pues en las prácticas propias de los elementos aprensores, cuerpos policiales, centros penitenciarios, etcétera, ¿no? El agresor, que sería el sujeto dominante, se mueve en un contexto de continua agresión y correlativo deterioro de la personalidad de la víctima. En ese sentido puede hablarse de relaciones de dominación. Y bueno, comentabas un poquito sobre esta encuesta nacional a personas privadas de la libertad, generada por el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística Geográfica e Informática. ¿Y qué nos habla? Pues que existen gran cantidad de malos tratos, de tratos crueles, inhumanos y degradantes y de tortura. Pues se ha recopilado esta información básicamente de toda aquella población que está en centros de reclusión. Hasta el año 2019, pues se identificaron gran cantidad de hechos presuntamente violatorios de derechos humanos. A nivel nacional, se reportaron 140.486 hechos presuntamente violatorios de derechos humanos. Esto es en organismos públicos de derechos humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y bueno, hablábamos o se documentó tratos crueles, inhumanos y degradantes hasta un 2.5%, la detención arbitraria hasta un 2.4% de ese universo de población. Tenemos, bueno, algunos otros hechos violatorios de derechos humanos, los que más nos interesarían por la cuestión de la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes, pues tenemos que comentar. La tortura en un 1.8%, y bueno, pues, pero aquí vemos que también por dependencia gubernamental y por el tipo de acciones que se despliegan, pues tenemos que en Secretaría de Seguridad Pública, lo que actualmente pues es la Guardia Civil, pues tenemos la mayor parte de los casos, eh, alguna institución pues, municipal, federal, las fiscalías, y no quiere decir que torturen menos, sino que de cierta manera es mayor
la cantidad de universo de personas que se generan en cuestiones de prevención del delito, de detenciones. También vemos por sexo, hombres y mujeres, otros grupos colectivos y aquellos que son no identificados. Entonces preponderan pues sujetos del sexo masculino con 53.4%. Estos son de expedientes de queja ya calificados. Y bueno, vemos también pues a la violación al principio de legalidad en el desempeño de función pública, el daño ambiental, la violación a los principios básicos de la educación, pero bueno, tenemos detenciones arbitrarias y la cuestión de los tratos crueles, inhumanos y degradantes. Y bueno, pues esta información surgió de este ente, pero hacia el año 2014 ya había existido una estadística anterior a esta, pues el relator especial de la Organización de Naciones Unidas, Juan Méndez, visita México y tras su visita determina que la tortura y los malos tratos son comunes, son generalizados en México. Y también lo describió que es muy complicado que en ese momento era conocer el número real de casos debido a la ausencia de un registro nacional y que se maquillaban las cifras, es decir, no eran cifras reales, había un subregistro y aún así era bastante la cantidad de casos que se presentaban. Y bueno, World Justice Project pues toma información de esta encuesta nacional de personas privadas de la libertad hasta el año 2016. Esta se ha generado gradualmente y periódicamente desde esa data a la fecha. La última que tengo yo conocimiento es del año 2021. Y vean, el 79% de las personas fueron torturadas o maltratadas durante la detención, el traslado o su estancia dentro de la representación social, que son las agencias del Ministerio Público, mientras se esclarece su situación jurídica, su situación legal. De un universo de 187.784 personas, 79%, y se habla que hay un subregistro, entonces la cifra es mucho mayor a esta. Y bueno, vean algunos métodos de tortura o algunas acciones que se llevaron a cabo durante la detención, el traslado y la estancia en el Ministerio Público. Las amenazas son las que más preponderan. Te voy a levantar cargos, voy a decir que traías droga, voy a ponerte drogas en tu vehículo, tus pertenencias, para incriminarte por un delito que no has cometido si no me dices tal información. Amenazas con hacer daño a familiares, desvestir, pues eso es parte de la humillación y son de los métodos más crueles de tortura. Vengar ojos, cubrir cabezas, la deprivación sensorial, patadas, puñetazos son contusiones, impedir respirar, puede ser mediante maniobras asfícticas o mediante la colocación, supongamos, de una bolsa plástica que genera una asfixia o bueno, una hipoxia por sofocación, por la obturación de orificios naturales respiratorios, boca y nariz, lesiones por aplastamiento, golpes con objetos diversos. Es un grupo muy heterogéneo de objetos que se pueden llegar a emplear. Hacer daño a familiares, descargas eléctricas, los famosos tasers o las descargas por inmovilización eléctrica, que la mayor parte de ellas generarían quemaduras sobre la superficie corporal, quemaduras por calor seco, flama directa, lesiones por arma blanca, las lesiones por arma de fuego. Estas no son muy frecuentes. Supongamos que estas se manejan o se generan de manera incidental. Si la intención de generarla se les sale un disparo o generan una herida con un arma blanca, porque son muy fáciles de documentar, son muy evidentes. Lo que busca el torturador, pues son métodos que no sean tan visibles a simple vista, que sea más complicado el poder documentar el daño corporal con motivo de esas acciones o de la implementación o el uso de ese tipo de agentes. Y bueno, aquí vemos por entidades federativas, pues Durango, Tlaxcala, y no quiere decir que en unos lados torturen más que en otros, yo creo que es un denominador. Y hay su registro, y muchas de las veces, por ejemplo, hacia el norte del país, pues hay gran cantidad de células delincuenciales. Entonces, muchas de las veces, pues las autoridades locales, municipales,
pues a lo mejor no generan o no despliegan ningún tratamiento de esta naturaleza por la represalia que pueda surgir contra esos grupos de delincuencia organizada. Es por esa razón que pues ahí está esta variación, pero es un común denominador. Y bueno, esta es información que deriva de esta encuesta de personas privadas de la libertad de centros penitenciarios en comparación al año 2016 al 2021, que es la última que tengo conocimiento que se llevó a cabo. Dicen que en acciones empleadas por policía durante la detención, pues habla de que la esposaron, le aplicaron fuerza física para someterla, lo amenazaron con un arma letal o no letal, le causaron alguna lesión menor. Este acrónimo que vemos aquí, ND, dice no está disponible esa información. Pero, pues, digamos, la mayor parte los esposan cuando se debe de manejar bajo la presunción de inocencia. Pero también es para salvaguardar la integridad de esa persona y la integridad de los elementos apresores. Vemos también la incomunicación, el aislamiento, fue amenazada con levantarle cargos falsos, fue desvestida, fue amenazado con matarlo, fue presionada para denunciar a alguien, amenazada con hacerle daño a su familia, le hicieron otro tipo de amenazas. Pues vemos el universo, 64.5% en sujetos del sexo masculino y 64.4% en sujetos del sexo femenino. Pero también hablaríamos de que es mayor la población de sujetos de sexo masculino que femenino. Por eso se habla de un universo, ¿no? Distinguiendo esa característica del sexo desde el punto de vista biológico. Agresiones físicas, patadas, puñetazos que son contusiones, maniobras asfícticas, ahorcamiento, ataduras, agresión sexual, lesiones en órganos sexuales, descargas eléctricas, ahogamientos, el submarino seco, el submarino húmedo, son algunas de las prácticas que luego se llegan a documentar dentro de la realización de este tipo de dictámenes. Entonces, pues, vean la cantidad de casos, pues es muy marcado, son muchos. Ahora, hay también violación a derechos humanos porque la autoridad, en este caso los elementos aprensores, tienen la obligación de poner de manera inmediata a disposición a esta persona detenida o al presunto ante la autoridad, pero luego a veces pasan hasta 48 horas o pasan 4 horas, ya va viendo que lo pasean, perdón por la expresión, pues en aras de obtener alguna información, obtener algún beneficio. Tiene que ser de manera inmediata. La mayor parte de ellos, pues bueno, establecíamos que hasta 30 minutos. En el año 2016, el color dorado, el color magenta, pues tenemos el año 2021. Pero bueno, aquí tenemos en cuestión de derechos de las personas al ser presentadas al Ministerio Público, le dijeron de qué se le acusaba al 66% sí, al otro restante no. El agente del Ministerio Público se identificó como autoridad, pues el 55% de los casos sí, los demás no. Su abogado ofreció pruebas de inocencia, habló a solas con su abogado, le hicieron la lectura de sus derechos que le asisten. Entonces son violaciones a derechos humanos. Y bueno, esto es la cuestión de agresiones físicas que ya lo he comentado con anterioridad. Y bueno, hablaba sobre esta primera edición que salió hace el año 1999, que fue adoptada por el Alto Comisionado de Derechos Humanos. Fue elaborado por 75 expertos de más de 40 organizaciones de 15 países. En la actualidad, pues, esta cantidad se ha incrementado en cuestión de participación de manera activa de países y de profesionistas. Entonces, pues, veamos algunas normas jurídicas, que esto es donde se habla en el título primero de este protocolo, de esta herramienta, y ya en el año 2003 pues empezó a aplicarlo la extinta Procuraduría General de la República a través de una Fiscalía de Derechos Humanos y de Atención a la Ciudadanía. Y eran ellos quienes aplicaban este protocolo de Estambul mediante acuerdo del procurador, el diagonal 057, diagonal 2003. Y bueno, pues era inherente a documentar de manera contundente estas alegaciones de tortura,
reservar las pruebas en su momento, siguiendo directrices relacionadas con cadena de custodia, actualmente Guía Nacional de Cadena de Custodia, desarrollo de entrevistas y evaluación de pruebas en los casos que se presume la tortura. Bueno, entonces esta extinta Procuraduría General de la República fue la que empezó a aplicarlo a nivel nacional dentro del proceso de contextualización del Protocolo de Estambul. Ellos generaban capacitaciones a entidades federativas para que cada entidad federativa empezara a aplicar estos protocolos de Estambul. Y bueno, pues se crearon algunas comisiones, se crearon algunos órganos supervisores o gestores de este tipo de dictamen médico psicológico. Y bueno, y les decía que respetando el principio de autonomía de la persona examinada, en este caso del paciente, es decir, no podemos obligarlo a que se someta a una revisión médica, y tendrá que autorizar, no sé. Entonces, eso es lo que se debe de recaudar, el consentimiento. La víctima tiene derecho a expresar su consentimiento cuando acepta sujetarse a los fines del dictamen. Se le explicará los alcances, los límites, cómo se va a llevar a cabo este tipo de examen. Tendrá que estar impuesto de todo lo que se va a llevar a cabo para que pueda autorizarlo. Las entrevistas, pues siempre se tiene que generar ese rapport, ese vínculo, esa relación de confianza. Muchas de las veces cuando se ordenan, generamos estas revisiones en centros penitenciarios. No sería lo correcto. Tiene que llevarse en un lugar completamente ajeno, donde no haya entes como por ejemplo custodios, policías. Tiene que estar en las mejores condiciones posibles de comodidad. Tiene que tener acceso a alimentos, a un baño para poderse llevar a cabo. Puede ser que se solicite que se lleve en alguna clínica, es válido, ¿sí? Si no es así, pues nada más se centrará en el respectivo dictamen bajo qué circunstancias, bajo qué condiciones se está llevando a cabo, qué personas están presentes, hay custodios, están por fuera, porque esto de cierta manera se entiende que genera cierto grado de intimidación y se puede advertir que puede existir algún tipo de represalia con esta persona. Una vez que se documentan todos estos hallazgos que guardan relación con la tortura, de manera inmediata ya no tendría que regresar a la misma celda donde se encontraba esta persona, por el riesgo a que se le pueda acabar de la vida, que se le pueda generar alguna repercusión. Hay que recordar también que, pues, es bajo personal o bajo entes de Estado este tipo de alegaciones de tortura. Entonces, pues hay que darle el tiempo, hay que darle una tribuna libre para que nos pueda establecer la información que nos sirva para el efecto de la elaboración del dictamen médico psicológico, qué sucedió, qué recuerda. Muchos de ellos presentarán afectación de tipo psicológico, síndrome de estrés postraumático, que es uno de los más comunes, depresión, ansiedad, o citar algunos. Entonces, tendremos que generar o tener esa paciencia y establecer algunas estrategias para poder obtener la información que nos sirva para el caso. El objetivo, pues, es aclarar hechos con relación a hechos de tortura, a fin de identificar a los responsables, presentarlos ante la autoridad, y en algún momento se haga una reparación del daño. Se deberá determinar cómo, cuándo, dónde se han producido esos presuntos hechos de tortura, así como cualquier tipo de pauta o práctica que pueda haber dado lugar a la tortura. Y bueno, pues, ¿cuál será el órgano investigador adecuado? Pues, si la denuncia, o sea, la queja o la alegación es en contra de, supongamos, la Fiscalía Estatal, pues no tendría que ser el mismo personal de Fiscalía Estatal quien genere la concreción de esta carpeta de investigación, o que genere el dictamen médico psicológico. Tendrá que ser otra dependencia que no esté relacionada con esa alegación de tortura. Entonces, pues, eso es lo que nos habla. Voy a avanzar un poquito más, parece que el tiempo ya está encima, para dar paso a
un apartado de preguntas y respuestas. Entonces, habrá que documentar con testigos también. En el caso de que se requieran intérpretes también, se solicitarán. eh, Se recaudarán todas estas entrevistas de manera individual, de manera privada, pero también hay que tener en cuenta el no revictimizar o no retraumatizar a la víctima. Primo no conocer, ante todo no hacer daño. Imagínense que con cada persona que está recaudando esa información, esté vertiendo la misma información, pues va a conmemorar una y otra vez todos esos hechos y le va a generar un daño en ese momento o se va a hacer más evidente el daño y ya presente. El perito médico legista y o forense capacitado en el conocimiento y aplicación de la normatividad contenida en el protocolo de Estambul es que debe de aplicarlo. Se hablaba anteriormente de que tendría que ser un médico especialista en medicina legal. En la actualidad, no. Puede ser cualquier médico siempre y cuando conozca esta herramienta, esté impuesto en el contenido total de este protocolo de Estambul y satisfaga todas y cada una de las directrices. Pero puede ser llevado a cabo por cualquier médico. No se necesitan certificaciones, ni se requieren acreditaciones. Luego ahora en tiempos de posmodernidad vemos gran cantidad de escuelas, de organizaciones que imparten diplomados con fin de certificar habilidades, competencias y destrezas para aplicar protocolos de Estambul. Eso no se precisa, y de hecho lo marca esta nueva edición del 2022, que únicamente pues está impuesto del contenido de esta herramienta y lo pueden descargar por internet, página de Naciones Unidas, ahí viene esta herramienta. Si gustan, yo traigo material, se los comparto de igual manera. Acaba de salir la versión en español, todavía tiene algunos errores de traducción, pero creo que viene muy completa. Y bueno, sobre la entrevista, recaudaremos información sobre circunstancias de detención. Es importante preguntar a la víctima qué hora era, dónde estaba, qué estaba haciendo. El interrogatorio se da con preguntas abiertas y preguntas cerradas cuando queramos particularizar algún punto en concreto. ¿Sí? Podemos también generar un apoyo para que trate de conmemorar o recordar alguna circunstancia, pero sí en esencia, pues es preguntas abiertas, preguntas cerradas. eh, Tiene que ser una explicación muy minuciosa. ¿Qué vio? ¿Qué sintió? ¿Qué olió en ese lugar donde te encontrabas? Todo es muy meticuloso para poder generar elementos y establecer la concordancia o correspondencia con lo que estamos advirtiendo sobre superficie corporal o bien con lo que está comentando en las demás entrevistas, o en las demás valoraciones, por ejemplo, de psicología. Si traía cosas, se estaba atado de las manos, qué medio porque emplearon, perdón. Y bueno, si saben los funcionarios públicos que participaron, quiénes eran, incluso puede describir sobre características de filiación descriptiva, características fisonómicas, etcétera. Porque también tiene la finalidad de establecer quiénes fueron las personas que generaron o desplegaron esas acciones. En los lugares de intervención, en el lugar donde supuestamente se cometió los actos, pues tendría que checarse todo lo que sí está ahí, ¿no? Mm. Pruebas físicas también, prendas, pueden ser que estén maculadas de sangre, de algún fluido corporal, que estén rotas. Bueno, estas son algunas de las características que en su momento presentó cuando recién salió. Un papel de seguridad, con tinta fugitiva, seriado, con cada formato, holograma, tercera dimensión. Y bueno, lo aplicaba esta Subprocuraduría de Derechos Humanos y de Servicios a la Comunidad. Y pues actualmente ya no tiene esta formalidad, que eran hojas de diferente color, cada una cual era el destino, para servicios periciales, para CNDH, para Secretaría de Derechos Humanos, el escudo, el folio, los hologramas, fondos de seguridad, papel con rebabas metálicas, fluorescentes, etcétera.
Y bueno, pues ahí vemos. Quizás fluorescente, fluorescente. Voy a avanzar un poquito más para checar algunas cuestiones relacionadas con la elaboración de este documento. Tenemos que imponernos de lo que está dentro de la carpeta de investigación. ¿De qué se trata? ¿Cuáles son las alegaciones de tortura? ¿Qué fue lo que le hicieron? Tenemos que abocarnos al expediente de causa penal o al expediente de carpeta de investigación, ¿sí? Estudio pues la clínica, la confección de historia clínica, la realización de exámenes complementarios de laboratorio y gabinete, total interconsulta. El Estado tiene la obligación de crear las condiciones necesarias para que se pueda llevar a cabo esta documentación. Acciones de tipo legislativo, administrativo y mecanismos que sirvan para poder eh, llevar a cabo pues toda esta documentación. En todo momento nos vamos a regir bajo principios bioéticos que nos fomentan autonomía, beneficencia, no maleficencia y de justicia. El acceso a la verdad, la beneficencia, a los hechos, el acceso a la justicia. Mm, Bueno, este dictamen se tendrá que solicitar por parte de la autoridad competente, que es lo que se pretende. Toda intervención forense debe perennizarse mediante la conformación de un set fotográfico, una videofilmación, que sería muy importante, sobre todo en entrevistas. Pero hay que tener cuidado de que sea equipo de videofilmación para ese propósito. Hay que evitar también el generar las revisiones o la dictaminación, la evaluación física, la evaluación psicológica, las entrevistas en sitios donde se encuentren con circuitos cerrados de televisión, porque también no sabemos cuál será el uso de toda esa información al momento, que se sienta cómodo, que no se siente intimidado. Consentimiento informado, que es muy importante. Hay formatos diversos, de hecho en este protocolo vienen algunos, se los comparto con mucho gusto. Y bueno, eh, estamos ya en tiempo, es un tema bastante amplio. Para cerrar, pues se tendrá que generar una impresión clínica con miras a redactar un informe sobre signos físicos y psicológicos. Hay un apartado dentro de este dictamen médico psicológico donde se tendrá que generar un análisis de lo que estamos evidenciando sobre la superficie corporal la persona examinada sobre bajo qué circunstancias o bajo qué contexto se generaron estas lesiones. Es una explicación. Y establecer si hay una relación entre los signos físicos y psicológicos y el informe de la presunta tortura. ¿Qué condiciones físicas contribuyen al cuadro clínico? Algo muy importante en esta cuestión de la psicología. Hay que recordar que son personas que están privadas de la libertad, están en un centro penitenciario. Obviamente que van a tener una afectación de tipo psicológico y no es totalmente la tortura. Tendríamos que diferenciar si se debe a la reclusión, al aislamiento o definitivamente si es por los hechos constitutivos de delito, de la tortura. Entonces, ves las reacciones típicas ante un estrés máximo dentro del contexto cultural y social del individuo, lo que comentaba hace un momento, dado el curso fluctuante con el tiempo, los trastornos mentales relacionados con los traumas, ¿cuál sería la cronología en relación con los actos de tortura? ¿En qué punto de recuperación se encontraría el sujeto? ¿Qué otros factores de estrés afectan al sujeto? Por ejemplo, una persecución mantenida, migración forzada, exilio, pérdida de papel familiar y social, y podrá sufrir un cuadro clínico de una falsa alegación de tortura. Vamos a generar todo este examen por aparatos, por sistemas. Vamos a correlacionar el grado de concordancia entre lo evidenciado lo, y lo narrado. Síntomas agudos, intensidad, frecuencia, duración, evolución de cada lesión, si deja o no cicatrices. Podemos encontrar diferentes tipos de lesiones. Hay que establecer qué tipo de lesión es, dónde se encuentra, cuánto mide,
qué forma tiene, color, superficie, todo documentarlo, minimizarlo. Hay algo muy importante, el poder establecer si hubo un exceso de la fuerza o no. Naciones Unidas también tiene este manual que habla sobre armas no letales, las que son permitidas para los aparatos de Estado, para policías, militares, custodios. Entonces, habrá que establecer el grado de necesidad de justificación de cada una de las lesiones que presente, porque también las lesiones pueden surgir con motivo de que la persona se resista a la detención, o que haya maniobras de lucha o forcejeo, o que al momento de que intentó escapar se cayó, lo atropellaron, y no son precisamente por tortura. El uso de la fuerza no son más que el uso de medios físicos para coaccionar o influir en el comportamiento para causar daños materiales. Entonces pueden ser medios cinéticos, agentes cinéticos, químicos, eléctricos, y puede generar gran cantidad de lesiones, incluso la muerte. Entonces, estos son los principios que comentaba. Es legal el uso de usar ese tipo de dispositivos, aditamentos o agentes. Por ejemplo, las trompas, luego a veces hay unas que tienen metal o tienen alambre con púas. Eso no es permitido, ¿no? ¿Qué cantidad de lesiones presenta? Si presenta gran cantidad de golpes, pues definitivamente no hay necesidad de haber generado tanto daño, y sobre todo en regiones genitales que tienen hasta quemaduras o datos de violencia sexual. Es proporcional, entonces habrá que checar todo ello, ¿no? Y para eso tendremos este manual de armas no letales que son autorizadas para operaciones de mantenimiento del orden para todo el Estado. Armas ilegales, bueno, bastones con púas, láseres diseñados. De hecho, había una discusión con relación al uso de los tasers, ¿no? Los inmovilizadores eléctricos que decía que algunos generaban infartos, lo que en Estados Unidos. Entonces ahí se establece, se permiten con ciertas características. Esposas, instrumentos de coerción física electrificados con púas, instrumentos de contención física con peso, son ilegales. También hay tortura relacionada por omisión, cuando no les proveen de alimento, de agua, o les permiten tener acceso a medios donde se puedan higienizar. Podemos encontrar síndromes de hipoalimentación, exfoliaciones, contusiones diversas. Vean, por ejemplo, ¿creen que se generó de manera accidental? Definitivamente no. Habrá que checar la proporcionalidad del daño, bajo qué circunstancias concurrieron estas lesiones. Pero también presentan lesiones en genitales, ¿no? Habrá que checar el daño corporal que presenta como motivo de los hechos. Voy a avanzar un poquito más rápido para que vean un poquito sobre eh, cuadros lesionales que luego llegan a presentar. Maniobras estrangulatorias manuales, pueden ser instrumentadas o armadas, un cable, un lazo, cualquier tipo de agente que pueda generar constricción sobre el cuello. Equimosis, retorno auricular de los ojos. Una equimosis figurada es figurada porque reproduce la forma del objeto que entra en contacto. Aquí podemos establecer de manera indubitable que es una mano, ¿no? Una mano extendida. Otras lesiones, gran cantidad de lesiones sobre extremidades, mordeduras humanas, podemos documentar como serenizarlas con testigos médicos. Tenemos que documentar todo lo que veamos sobre la superficie corporal. Mordidas humanas. Bueno, aquí ya son en cadáveres. Ya para cuestiones de cadáveres estaríamos empleando protocolo de Minnesota, que es para muertes sumarias, arbitrarias o extralegales, y que no solamente son generadas por servidores públicos, sino que también tiene esta extensión hasta hacia civiles. Vean, pues definitivamente son lesiones de manera intencionada, infligir un daño. Vean la boca de fuego de un arma aquí, un cañón, lo golpearon con el arma. Aquí se ve una equimosis figurada, algunos hematomas, contusiones diversas.
las características de las equimosis de acuerdo al cambio cromático que presentan. Había, por ejemplo, en este medio informativo, los sueros de la verdad, ¿no? Que eran, pues, benzodiazepinas. Esto era para obtener información, ¿no? Que divulgaran información que tenían consigo y que no querían divulgarla. Entonces le daban ciertos cócteles para que pudieran, ¿no? ¿Era un método de tortura o no? Claro que sí. Bueno, eh, tenemos algunas lesiones, cicatrices también que nos pueden hablar sobre la lesión que sufre en algún momento. En cara, cicatrices, notabilidad, perpetuidad. Es algo de los agentes más comunes que llegan a emplear, el irritante, el vecino táctico, irritante de mucosa, gases lacrimógenos, cloroacetofenona, otoclorobencil malonotrilo, son algunos de los agentes, la capsaicina, que lo podemos encontrar en los alimentos, no es lo que le da esa aroma picante al chile, ¿no? La capsaicina. Hay diferentes presentaciones, se pueden llegar a emplear. Generan la afectación mucosa, tos, espasmo bronquial, irritación, eh, las concentraciones para tipo civil están permitidas y las que no. Enojos, bueno, esto es lo que hablábamos, la deprivación o la privación sensorial, de la desorientación. Conjuntivitis por el hecho de estar un agente tapando, obturando los ojos, heridas, gas mostaza, parálisis también de nervios, son transitorios pero se llegan a presentar. Se revierte el daño una vez que pasa el efecto del agente. Ulceraciones corneales, salud. Aparato respiratorio, hipersecreción, distaxis, lacrimeo, armas deslumbrantes que usan pues, láseres o diodos de emisores de LED. También cuando se mantiene mucho tiempo en la oscuridad, también es una forma de tortura. Aquí pues, prácticamente todo el día están despiertos. Imagínense todo la gente la lámpara en todo momento, ¿no? Ceguera, daño en retina irreversible. Rupturas de oídos, de membrana timpánica, particularmente, perdón, el teléfono, trauma acústico, una variación de presión y se rompe. Problemas de hipoacusia, de sordera, de luxación o subluxación de los sencillos del oído medio. Vemos algunas. Por eso tendrá también que generarse la otoscopía, el examen del oído, la membrana timpánica y ver el estado del oído medio si es el caso. Pues básicamente eso es lo que tendrá que documentarse. Asfixias también. Esta es una posición o un método que empleaba la mafia italiana, incapetamento. Muchos de ellos fallecían, de tal manera que llega un momento en que se genera la fatiga de las piernas, la persona las va a tener que bajar, y hay un nudo corredizo en el cuello y lo estrangula. ¿Sí? Es un método de tortura. Durará vivo el tiempo que permanezca o que aguante teniendo sus piernas en esta posición. Tendrá que bajarlas en algún momento y es cuando se generaría la construcción, ¿no? Ahí vemos la inmersión de la cabeza en el agua, submarino húmedo, aquí rocian agua y genera esa sensación de ahogamiento. Aparte de activación sensorial, están ahora sus ojos, están pisando los pies. Obviamente que por la magnitud o el dolor o el nivel de miedo o de estrés que genera o de dolor, pues dolerá más lo que están haciendo acá que esto. Hogtie atado como cerdos, posición de asfixias posicionales, se llegan a colocar. Entonces, pues interfiere en la capacidad de la ventilación pulmonar, este tipo de postura. Autor Magnet está sobre dos puntos o dos cosas convergentes sobre un punto antagónico que quedó el cuerpo, también quedó estrangulamiento antebraquial, algunas variantes de ellas. Se pierde la conciencia relativamente rápido, 10 segundos.
Hay estimulación al seno carotídeo, bradicardia, arritmia, para la muerte, ¿no? Lesiones capilares. Básicamente, eso es lo que, digamos, saben, ¿no? O bolsas, agentes que generan sufocación. No te deja una marca franca. Podríamos encontrar algunos signos de asfixia, petequia, temático petequial, poco de cianosis, pero eso es transitorio. A veces, pues es mucho el tiempo que se genera esa deprivación de oxígeno que culmina con la muerte. Entonces, también constricciones en el cuello, torturas dentales, también son muy comunes. Entonces, un cuerpo sin vida, vean la cantidad de golpes que pegan en la espalda. Traumatismos en el sistema genitourinario, lesiones diversas, quemaduras, perdón, en extremidades, algunas posturas que generan lesiones en plexos nerviosos, plexo braquial, por ejemplo, falanga. La falanga se caracteriza por contusiones, golpes directos en la cara plantar del pie. Genera problemas de fascitis, genera problemas de equimosis, problemas para la marcha, ¿no? Lo generan aquí porque, pues, con una persona con un estado de hiperestación erecta no se va a ver la planta. Tendrás que pedirle que levante el pie para que puedas documentar esa lesión. Síndrome compartimental cerrado por la inflamación que genera allí, ¿no? Y bueno, fascitis, ruptura ponderosa plantar. Sí, es una necropsia. Es una persona que falleció. Y aquí vemos todo ese hallazgo. Armas de impacto son múltiples y variadas. Y vean, generarían la tonfa, cantidad de lesiones en menores de edad, sobre todo en países donde están en conflicto bélico. Eh, Me parece que este es de Ucrania. Y bueno, de una cantidad de lesiones. Es un adolescente. Tortura, y no le puedo. Esta es una manifestación dentro de la Ciudad de México. Que también trae golpes. Podemos establecer la identidad del objeto o la intencionalidad. El parte simétrico, del tal. Bueno, esto ya es de cada simulación de lesiones. Pasa también que para lograr una acción de tipo penal, la persona presunta o imputada puede simular lesiones y decirme torturaron cuando no ha sido. Entonces tenemos que checar ciertas características. Agrupación zonal, paralelismo de comunidades, severidad, zona injuriada, autoaccesible, multiplicidad. Esto es autoimperido. Eso sí lo tenemos, esa persona autoinfligido o autoimperido. Bueno, pues sería hasta aquí mi intervención. El tiempo es muy corto. No quisiera quitarles más tiempo. No sé, maestra. No, no, maestro, no, no lo quita. En realidad es un tema bastante amplio que podríamos especificarlo desde víctimas, inculpados, procesados o incluso en casos en particulares como domésticos y demás. Entonces, es un tema que con una amplitud y antes y pudo resumirlo en tan corto tiempo para la importancia. Me llamó la atención, bueno, yo con alguien en una vez en una plática y quiero aprovechar aquí que tengo al experto, que ya mencionó algo sobre el protocolo Minnesota. Por ejemplo, si una persona ya falleció y está pues bueno, post-mortem, también puede haber decretarse tortura si hacen algún desmembramiento, post-mortem, obviamente, o ya la figura ya no aplicaría a ese caso y se le denominaría de otra manera. Tengo esa curiosidad, doctor. Definitivamente habrá que checar el contexto en el cual pierde la vida la persona. En este caso sería homicidio. Si advertimos la presencia de multiplicidad de lesiones, el denominado overkill o la crueldad, pues tendríamos que ver con relación a qué hechos son, Pero qué post-mortem, me contexto. refiero bueno, obviamente ya no sientes porque ya falleció, pero si la persona al final, pues es un cuerpo
humano, aunque ya haya fallecido, podrá configurarse algún caso de tortura. ¿Existiría esa figura o no existiría legalmente? Definitivamente será una cuestión de que recaiga sobre el órgano jurisdiccional, ver multiplicidad de lesiones por gran cantidad de mecanismos, pues no tanto como la figura de tortura, pero sí hablaría sobre un trato cruel, sobre pues bastante saña al momento de privarle de la vida. Hay que recordar que la tortura pues, está encaminada a obtener algún tipo de información, alguna confesión. Y tendríamos que checar el antecedente en torno al caso. Si en determinado momento fue detenido por militares, por policía y de repente apareció sin vida, bueno, pues estaríamos hablando de que, aparte de que perpetraron el homicidio, pues también hubo una conducta tendiente a la tortura. Claro, es muy complicado este tipo de temáticas en el sentido, hablando sobre las violaciones de derechos humanos, yo, sobre todo en la figura de las detenciones, cuando detienes a una persona, bueno, más bien en el proceso de la detención, principalmente en delincuencia organizada, que puede ser algún acto en algún secuestro o en alguna emboscada o algo así, que hay enfrentamientos. Bueno, pues obviamente desde el momento en haber un enfrentamiento hay pues ya hay un ataque entre ambas partes o entre ambos bandos de las mismas delincuencias organizadas. Entonces es complicado en la figura de la detención. Yo hoy lo pongo me pongo a pensar, si yo fuera policía, pues es muy difícil que digas, detente, no, ya no te muevas y no, o sea, ¿sí me explico? O sea, creo que de forma implícita a veces hay violaciones de derechos humanos porque es muy complejo hacer una detención ante hechos tan graves o sucesos que están al momento, ¿no? Y que son, porque si a veces no tomas determinadas medidas, pues la persona puede huir o puede hacer, y entonces creo que a veces eso recae mucho en la parte de la figura pública. Yo recuerdo, algunos policías señalaban, es que yo incluso hasta puedo hacer una detención y luego me dicen que el arma la tengo que dejar en donde me la otorgaron como parte del servicio público y yo después me tengo que ir a mi casa y a lo mejor alguien me está esperando por el que yo detuve y entonces ahí pues como que hay una discrepancia a veces en los criterios de las autoridades. Hay quienes pueden hacer abuso incluso de estas herramientas funcionadas para el cuidado de la ciudadanía y que lo hacen de buena fe y hay quienes puedan abusar de estas tendencias o figuras. Quisiera abrir al público, a los presentes. Tengo aquí algunas preguntas, pero quiero darle prioridad a los que están presentes. ¿Tienen alguna pregunta sobre el tema de la aplicación médica psicológica para víctimas de torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes? ¿Alguien del público quiere manifestar algo? ¿No? Bueno, pues, Yo sí tengo una inquietud. Un derecho muy importante que obviamente la Comisión de aquí de México da por válida es en las prisiones. Si visitamos una prisión, un ejemplo, de la Ciudad de México, la norte, las condiciones en las que viven, pues obviamente ya lo mencionaron, son pues, inhumanas. En algunos casos no se les da ni la atención médica, y lo mencionó el doctor, ¿no? Que obviamente tienen un trastorno mental, pues están sumamente dañados. En los estudios que prácticamente organiza o hace la INEGI, quizá una estadística, pero aquí la curiosidad que me entró, ¿no? Se supone que nosotros que estamos estudiando pues la licenciatura en Derecho vamos a defender futuros casos, principalmente dicen, es que tienes que contraatacar a la Fiscalía, pero realmente ¿quién es el poder que hace que las leyes se rijan por un organismo vaya centralizado? Es la Fiscalía. Entonces, una pregunta que a mí me dio mucha inquietud es, imagínate, si cada uno de los reos que están ahí mete un amparo por el simple hecho de ser privados de la libertad, y como lo dijo, el 64 creo punto y algo por ciento les dijeron por qué estaban condenados a proceso y los otros, que es veintitantos, no están condenados. Si esos veintitantos promueven un amparo, ¿cómo se especializará, bueno, cómo se daría el proceso médico legal
para poder establecer que esas personas tengan una condición mínima de poder tener una vida digna fuera de ahí, porque obviamente las condiciones en las que están ahí son inhumanas y realmente están ahí, pero que ni siquiera saben por qué. Y en realidad esos casos se dan el día a día. Sí, se tendría de cierta manera que generar la confección de una investigación, una carpeta de investigación relacionada con hechos constitutivos del delito, y el establecer precisamente para eso es un dictamen médico psicológico, para poder determinar si existe o no daño o si existe o no afectación con motivo de los hechos que está denunciando, si realmente aconteció o no. Ahí tiene una participación muy importante del área de psicología y toda la cuestión que se genera en investigación criminal, ¿vale? Entonces, sea de esa manera de cómo el advertir si existió o si no existe. No sé si ese es el punto que Sí, toca. está un poquito más claro. Creo que principalmente lo que debemos tomar en consideración y más tratado el tema es la opinión de los expertos, en este caso la que acabas de mencionar. Así es. Que bueno, ahí hay una figura importante. Habría que ver si los tratos crueles, inhumanos o degradantes aplicados en la detención de la persona, eso sí puede, incluso afectar en su proceso legal para como inculpado hasta para dejarlo de la libertad, ¿eh? Pero si el proceso es ya sentenciado, estamos hablando de una hipótesis totalmente distinta. Habría que sentar el momento procesal de la persona en la que se está investigando en esos casos. Doctor, pues lo voy a englobar, Eric Zárate, Marifer Rosas Orozco, Ricardo Luna y dicen, sabemos que hay lo voy a englobar, sabemos que hay ciertas deficiencias que hay en nuestros servidores públicos. ¿Qué herramientas cree que puedan ayudar para perfeccionar estos medios de deficientes que más haya detectado usted en la práctica? ¿Cómo se podría reparar el daño en caso de tortura psicológica? Y en el caso de la diferencia entre la salud física y la biológica, no, en la definición de salud de la que definió, es lo mismo la salud física que la biológica. Bueno, así lo manifiesta. Ok, bueno, incluso es algo de lo que comenta esta nueva edición del Protocolo de Estambul. Se habla de que existe una voluntad política para poder erradicar pues este fenómeno de la tortura, de los tratos crueles, inhumanos y o degradantes. Habla también sobre una buena gobernanza para que también se pueda llevar a cabo y de cierta manera se elimine a su expresión lo relacionado con la tortura, con todas las definiciones que tengan que ver con conductas arbitrarias o tendientes a generar daños a las personas. Eh, Viene en el capítulo número 8, básicamente pues habla eso sobre la voluntad política y una buena gobernanza, que sabemos es bastante complicado, la creación de comisiones que den de seguimiento a todo este tipo de casos de tortura, que sean entes aparte, que sean entes rectores de cómo se va a llevar a cabo toda esta investigación. Básicamente sería esa la manera de cómo pudiera pues generarse una adecuada documentación y de, en cierto momento disminuir ese tipo de prácticas. Por lo que respecta a la cuestión de la salud biológica, bueno, yo comentaba que de la salud, por definición, por la Organización Mundial de la Salud, se define como el estado de bienestar biopsicosocial del individuo. O sea, biológicamente, psicológicamente y en su entorno o contexto, pues se encuentra en un estado de bienestar. No solamente será la ausencia de enfermedad o de invalidez. Esa es la definición que establecen por lo que respecta a la salud y todos tenemos derecho a la salud. Es un bien jurídico tutelado por la ley, un artículo cuarto constitucional, y bueno, pues el Estado tendrá que establecer las directrices, la política, la legislación, las condiciones de tipo administrativo para que todos tengamos el acceso, pues, a la salud. Pues
De verdad que no lo dejaremos ir con tantas preguntas. Creo que hay alguien ahí del público. Sí, Aquí la pregunta, ¿el protocolo Minnesota es únicamente para muertos o es para heridos? sí, es para cadáveres, para muertes sumarias, arbitrarias o extralegales, donde se presuma la participación de aparatos de Estado, es donde se aplica el protocolo de Minnesota, perdón, y actualmente también se emplea para aquellas muertes que son perpetradas por civiles, particularmente células delincuenciales, porque hay lugares, hay municipios, hay localidades donde las células delincuenciales juegan un papel de autoridad en ese lugar. Entonces también aplicaría el protocolo de Minnesota, no solamente en las muertes que están relacionadas, por ejemplo, en custodia. Nos ha pasado en gran cantidad de casos a lo largo de algunos años que he estado yo dentro del ámbito de Procuración de Justicia, que, por ejemplo, en centros penitenciarios fallecen los internos, o bien en centros o en áreas donde se encuentran en custodia, en áreas de separos. Entonces, es una muerte en custodia y tiene alta sospecha de criminalidad, de que haya sido perpetrada por una tercera persona, de que haya sido de manera intencionada, de manera deliberada. Entonces, sería labor de nosotros el investigarla y el esclarecer qué circunstancias concurrieron el fallecimiento, si es derivado de un hecho traumático o igual por una condición de enfermedad o un estado patológico y morboso. Entonces, protocolo de Minnesota para muertes, muertes sumarias, arbitrarias, extralegales y todas aquellas muertes que están generadas por mecanismos violentos o con alta sospecha de criminalidad y que son generadas por terceras personas, ¿no? En el nivel de autoridad de un determinado lugar o de cuerpos policiales, fiscalías, centros penitenciarios, o citar algunos. Muchas gracias. Para mí tengo otra pregunta. Dicen que el órgano adecuado y no la fiscalía, ¿en qué otro órgano podría ser el adecuado o en dónde podría uno encontrarlo o en dónde relacionarlo? Ok, para la denuncia y para la investigación de la tortura. Bueno, las fiscalías han creado fiscalías especializadas en investigación y persecución de delitos de tortura. Entonces son áreas específicas y especializadas para poder llevar a cabo este tipo de carpetas de investigación, pero también pues se advierte que este tipo de investigación deberá de ser llevada a cabo por una ente, por una dependencia diferente a la que ha cometido esos actos presumiblemente relacionados con tortura o tratos crueles, humanos o degradantes. Eh, lo que pudiera también, o donde pudiera también llevarse a cabo esta investigación, pues serían en comisiones especiales, ¿no? De hecho, se habla en este protocolo sobre la creación de comisiones especiales para la investigación de tortura, o particularmente sean las que están relacionadas con la atención a víctimas. Tenemos a nivel nacional la Comisión Nacional Ejecutiva de Atención a Víctimas, y localmente también tenemos una comisión de atención a víctimas en el estado de Michoacán. Entonces serían las personas o los entes idóneos para poder llevar a cabo esa investigación, y aunado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y la Comisión Estatal de Derechos Humanos también tiene algunos personal para poder llevar a cabo este tipo de documentos. Ok, muchísimas gracias. Buenas noches. Qué buena noche. Pues la verdad es que no nos iríamos de aquí con tantas preguntas y además el tema bastante amplio, como lo reitero, siempre es importante contar con un especialista en la materia para que la información como la que estamos viendo el día de hoy, que incluso reitero lo que bien había dicho el profesor, si llegaran a querer tener información de la que tenemos, pues bueno, nos la va a dejar Con el maestro. Y bueno, reitero, el maestro Adalberto Conrado León Hernández, que es médico perito forense de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán, catedrático aquí en la Universidad Ágora Hispanoamericana en la maestría en Forense e Investigación Criminal,
que los invitamos a que participen. Es una maestría de alta calidad con talla como la que tiene el doctor. Y bueno, y en agosto estaríamos aperturando el doctorado en ciencias penales y política criminal. Entonces, yo quiero agradecer al doctor. Esto es muy significativo para la valía que está dejando. Nos están siguiendo en la transmisión en viva desde diferentes partes de la República, desde incluso parte del extranjero, el streaming se queda en el Facebook Live, o sea que pueden poderlo volver a ver para que hagan anotaciones, inquietudes, incluso en la ponencia anterior que tuvimos el abogado del Chapo, que también habló sobre cómo fue la forma de detención y extradición de México a Estados Unidos en los elementos jurisdiccionales. Por favor, también lo pueden ver, que incluso habló las formas de tortura que se están haciendo ahorita en la cárcel en Estados Unidos, que creo que hablaba sobre que lo tenían a luz encendida las 24 horas y entre muchas otras características que parecían, que bueno, a veces uno dice, son delincuentes, pero dices, bueno, pero también es un ser humano y todos los seres humanos debemos de tener un trato, humano como tal, ¿no? Entonces, agradezco la atención, agradezco su exposición y maestro, es un pequeño detalle de la universidad, un reconocimiento.